Estamos con Luis Pardo, director general de Ametic, la patronal de la industria digital, es decir, de la industria, ya en esta década, de la industria digital en España desde hace 50 años. Han visto nacer, crecer, desarrollarse el cambio de paradigma, el cambio de mundo. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Estás en una feria que es tuya, vamos, que es tu casa, porque lleváis vinculados a ella desde el principio. Así que la primera pregunta que te voy a hacer, en realidad, sabes mucho más la respuesta antes de que te la pregunte. Casi tendrías que hacerlo al revés. Pero es básicamente, ¿cuál es la visión que tenéis de esa urbanización que se está produciendo? Estamos en un entorno de sostenibilidad y parece que el debate que se plantea es: el 2/3 de la población mundial se va a vivir a la ciudad. ¿Cómo aguantamos el desafío de ser más sostenibles cuando en teoría la ciudad no ha sido el entorno más sostenible, o no es el entorno que entendemos como más sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Parece que la ciudad siempre se ha empeñado en consumir recursos naturales por encima de sus posibilidades. Bueno, en primer lugar, daros las gracias en nombre de Ametic por invitarnos también y tener esta conversación tan importante, ¿no?, aquí en Green Cities, en Málaga. Fíjate, tú lo decías, ¿no? 2/3 de la población está ya concentrada en áreas urbanas. Si vemos, por ejemplo, el cambio que hubo de 1950 al año 2000, pues pasamos prácticamente de 700 millones que estaban en áreas urbanas a 3.000 millones. La Nación de Organizaciones Unidas ya hizo una predicción y estaba hablando que en el año 2025 prácticamente el 60% de la población estaría concentrada en áreas urbanas. Bueno, pues eso incluso parece ser que va a ir a más, ya se está hablando del 65%. Y todo eso, ¿qué requiere? Pues requiere primero de afrontar los retos que esas grandes urbes, que son ahora aglutinadores de población, de estructuras, de necesidades, pues cubran realmente en todas esas necesidades, estamos hablando presentes y futuras. Para esto, sin ir más lejos, desde Ametic creamos ya, te estoy hablando del año 2010, o sea que ya llevamos una carrera con esto, nuestra comisión de Smart Cities, de las ciudades inteligentes. Y dentro, además, hemos podido crear grupos de trabajo donde ya se trabajan, y de una forma muy intensa, por más de 150 empresas, en colaboración, por supuesto, como siempre, con los organismos públicos, temas muy concretos de esos retos que tienen las ciudades. Por ejemplo, hablamos de Smart Energy, de la energía que necesitan esas ciudades, la demanda de electrificación que necesitan. Hablamos de Smart Water, porque después hay todos los sistemas hídricos y de agua que van a necesitar esas ciudades para abastecer a los ciudadanos, además de las industrias y otros servicios. Hablamos también de las ciudades limpias de aire, también es muy importante para todo, ¿no? Estamos hablando de nuestra calidad de vida y eso depende también de la calidad del aire. Hablamos también de toda el área de turismo digital. Y qué decir de España, ahora mismo que estamos en Málaga, que son grandes regiones de turismo. Hablamos del segundo país con más turismo del mundo y, por lo tanto, el turismo inteligente importantísimo. De hecho, sin ir más lejos, nosotros estamos como ente promotor de todas las plataformas digitales del turismo inteligente, y eso es muy importante porque tenemos ya esa plataforma que permite recabar los datos tanto de la parte pública como de la parte privada y, por lo tanto, hacer ciudades más inteligentes que también puedan recibir a ese turismo. Y recientemente, por cierto, aparte de tener los pueblos digitales, que es muy importante, hemos creado ya una nueva área de trabajo que es la de la economía azul, la importancia del mar, de los océanos en nuestra vida en las ciudades. Eso está muy conectado también con los puertos. Y ahí lo que estamos viendo, fijaros que los océanos, ¿no?, pues producen el 50% del oxígeno y retienen el 30% del CO2. ¿Cómo hacer un ecosistema viable para las ciudades, sobre todo además para las ciudades costeras? Málaga es un buen ejemplo. Y todo esto que tenga una evolución que sea sostenible, donde haya la innovación y donde permita afrontar todos esos retos a los cuales tú te estabas refiriendo. De hecho, hablamos de que 2/3 de la población va a vivir en ciudades y se nos olvida a veces mencionar que el 70% de las ciudades están en línea de costa y que eso es un impacto enorme sobre los taludes, sobre las escorrentías. O sea, que ahí no solamente es curioso, ¿no?, porque la revolución digital durante un tiempo parecía que iba a descongestionar las poblaciones,
y que eso iba a favorecer la reticulación en ciudades de población mediana. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario de lo que tú has dicho. No solamente el 60, sino que se elevan las estimaciones de que cada vez se vaya a más, ¿no? ¿Lo digital es respuesta o también es causa de esta urbanización? Lo digital es solución. Esto es lo más importante. Y hay que recordar que la tecnología es un elemento, una herramienta. Lo importante de las ciudades siempre son las personas. Hay que pensar con los objetivos de la ciudadanía, con los objetivos de la convivencia, de la seguridad de las ciudades y, por supuesto, al final, de que las ciudades sean esos polos donde se pueda crear empleo, riqueza y convivencia. Entonces, teniendo eso en el centro, la digitalización lo que está permitiendo es que las ciudades se expandan, que ya existen, y conoceréis el término de nómadas digitales, ¿no? Y ahora en poblaciones pues que no han tenido quizá el atractivo de algunas de las grandes ciudades o de ciudades, digamos, pues más reconocidas, tanto en el país como en Europa o a nivel internacional, puedan también, en este caso, recibir personas que pueden trabajar de otra forma, que pueden teletrabajar también, que pueden mover su residencia porque quieren otro tipo de vida y eso, otra vez más, la digitalización, donde tenemos las infraestructuras, la conectividad, en este caso 5G y 6G, que ya llega también a Europa y al mundo, los sistemas de software, estamos hablando del hardware también necesario para ello, está permitiendo que esas personas no solo puedan vivir en las ciudades, sino también en los pueblos. De hecho, decía que una de nuestras áreas dentro de Ametic, grupos de trabajo, es justamente los pueblos digitalmente sostenibles y también queremos que esos pueblos tengan su cabida dentro de todo ello. Hay que recordar también que, según las propias organizaciones de Naciones Unidas, nuestra estimación de crecimiento demográfico de cara al año 2050 es que pasemos de estos 7.500 millones de personas actuales a más de 10.000 millones de personas. Y ahí va a haber juego para todos. Va a haber juego para esa polarización de las ciudades que hemos hablado y concentración, pero también para esos pueblos que puedan además recoger a parte de la población que quiere ese tipo de vida. Y ahí otra vez, la digitalización es la solución. ¿Y cuál es el papel de esa digitalización en favorecer? Pues van unidas en este evento, Green Cities y Moving, pero también va unido en la vida de la ciudad la concentración de gente y cómo nos movemos, voy a decirlo sencillamente, para no tropezarnos con nuestras propias torpezas, pero también para no tropezarnos con obstáculos de desarrollo sostenible, favoreciendo la movilidad o la intermovilidad. ¿Cuál es el papel de la digitalización en esa movilidad? No solo es la digitalización, hay varios papeles que se están jugando y desde Ametic estamos abarcando todos, esto es muy importante. Uno, efectivamente, son las tecnologías habilitadoras. De hecho, Ametic ha sido el que ha propuesto los famosos macroproyectos tractores. Estamos hablando del año 2018, donde hicimos la primera propuesta, que son proyectos estratégicos claves para el país, donde tiene que haber, de una forma muy decidida, un proyecto gubernamental que luego haga tracción para creación de empleo, para creación de empresas, y eso sea estratégicamente importante para el país. Eso se convirtió en los famosos PERTES. Ahora hay 13 PERTES en España. Hay uno que es del vehículo eléctrico, por ejemplo. Hay otro de la economía circular, de la descarbonización, el PERTE chip, en este caso para fabricar y tener producción de esos famosos chips que necesitan nuestros vehículos, nuestros transportes, etc. Por lo tanto, hay una parte que tiene que ver con proyectos estratégicos, que por supuesto incluyen tecnología y digitalización, pero decía, no solo digitalización. Y luego hay otra parte muy importante, ¿no? Y es la decisión al final regulatoria, legislatoria, que impulse Europa, ergo luego también España. Y aquí vamos por el buen camino. Por un lado, sabes que Europa ha tomado una decisión de cara al año 2035 de dejar la fabricación, en este caso de vehículos de combustible fósil. Por lo tanto, estamos en ese momento donde se tiene que hacer la reingeniería hacia el vehículo eléctrico, hacia el hidrógeno verde, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay también otra directriz europea, que es la del 2050, de ser net cero. Por lo tanto, estamos aglutinando directrices muy importantes hacia esa sostenibilidad que nos permita, pues, un transporte, una logística, una movilidad que no solo
va a afectar al vehículo, sino que, por ejemplo, está afectando, y de una forma muy importante, a los edificios. Como se construye un edificio, es importante en cuanto a la sostenibilidad. De hecho, el 60% de emisiones de CO2 salen de los edificios. Los sistemas que tengan los edificios, hoy los básicos, todos los edificios, ahora tenemos pues telecomunicaciones y nos podemos comunicar, tenemos vía internet y podemos acceder a los datos, pero hoy cómo aprovechamos los datos del edificio, y eso en conjunción con la administración pública para hacer esa movilidad y, como decías tú, que no nos choquemos, es importantísimo. Por lo tanto, ves componentes de movilidad, componentes de edificios, componentes energéticos, todos ellos juntados son los que van a hacer que nosotros podamos seguir creciendo dentro de las ciudades, conviviendo y teniendo un mejor futuro. Me queda hacerte una pregunta que se la hago en esta ocasión. En el clúster creemos que debemos ser facilitadores de transformación y le preguntamos a todo el mundo cuál ha sido el hito transformador. O sea, has estado en tantos que te lo pido, el primero que se te ocurra, el primero que se te venga a la cabeza. ¿Cuál es el hito transformador más reciente que dices, wow, esto ha sido un salto o bien de Ametic o bien que Ametic haya impactado en la vida en la sociedad, o sea, en los individuos, en las administraciones, en los gestores, en las industrias, en el sector? Y digáis, esto ha sido aquí ha habido un paso doble, un salto un poquito más grande. ¿Cuál ha sido? No me atrevo a decir un hito, porque son, yo diría, miles de Pues hitos, te digo, ¿no? que el primero que se te venga. Y desde luego aquí en Ametic, que cumplimos este año 50 años, te puedes imaginar, muchos hitos se deben... Dime el último, dime el último. Sí, pero muchos... No, pero te voy a decir uno muy importante. Ah, vale, vale, genial. Pero que resume mucho Ajá. lo que han hecho pues multitud de empresarios, de socios de Ametic, que han colaborado por hacer al final pues un sector de la industria tecnológica, un sector clave para España y para Europa, y esto se está llevando a resultados. Y yo te voy a dar dos resultados. El primero de todo es que el sector, el macrosector TIC, hoy supone 122.000 millones de euros de facturación. Crea más de 636.000 puestos de trabajo. Hay 38.000 empresas activas. Y todo eso sigue creciendo y fortaleciendo. De hecho, es el 22% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Y continúa creciendo. Y los datos, para mí, no son opinática. Los datos son los datos. Y España, hace muy poquitos años, cuando nos comparábamos con Europa, estábamos en una posición 16 de los 27 Estados miembros. Pasamos a una posición 14. Hablo del índice DESI, que es el más importante de digitalización de Europa. De ese 14 pasamos a un número 11. Y gracias, sobre todo, a muchas iniciativas que ha tenido Ametic, además de, por supuesto, el apoyo de la administración pública y luego la ejecución que tienen las empresas y los empresarios, a los cuales hay mucho que agradecer, España en este momento está en una posición número 7 de 27. Hemos dado pasos agigantados en la tecnificación, en la digitalización, y eso está creando, como estaba diciendo, mejor economía, más empresas y más empleo. Y ese es un hito muy importante que yo creo debemos destacar. Absolutamente. Luis, muchísimas gracias. Un placer.